Bien, entonces vamos a empezar hoy, gracias a que pudimos conectarnos hoy, qué bueno que es- todavía tuvimos la oportunidad de encontrar a Joseph y a Graciela en casa para que pudiéramos conectarnos. Em, Quiero ahora que empecemos con la traducción. Déjenme ver. Esto que estamos viendo ahora, esta imagen, en donde ay, que en donde hago alusión, digamos, a la posición de la orquesta, con el verbo ahí al centro y todo, la utilizo muchas veces para explicar la sintaxis, o sea, la importancia del verbo y su posición especial con respecto a las funciones sintácticas que tenemos en la parte de arriba. Creo alguna vez ya la había comentado, porque Laura, alguna vez les dije que esto lo hacía yo en clases presenciales, luego llevaba mis cajitas de madera, y en eso Laura sacó sus cajitas de madera y me dio mucha envidia que ella todavía las tiene y yo ya las perdí, ¿no? Pero voy a comprarme otra vez mis cajitas de madera. Y entonces son colores con los que vamos identificando las funciones sintácticas, ¿no? Entonces, dependiendo la naturaleza de cada verbo, que vamos a ir viéndolo ahora, que si pueden ser los verbos copulativos, que si pueden ser copulativo el verbo ser, ¿no? El verbo sum, el verbo fit, resulta. Verbos unipersonales, los de los fenómenos de la naturaleza. Verbos, ya empiezan a llegar. Déjenme ver. Verbos intransitivos. Déjenme ver nada más esto. Verbos intransitivos, aquellos verbos que no requieren, vamos a decirlo así rápidamente, que su realización no requiere de otro elemento, generalmente se complementa su significado, decimos no requiere de objeto directo. ¿No? Verbos transitivos en donde su significado sí va a requerir transitar hacia otro elemento, transita hacia otro elemento y por eso se llaman transitivos. Ese otro elemento hacia el que transita por su significación el verbo se llama objeto directo. Los verbos bitransitivos, que a veces se van a construir en español, a veces en español los tenemos en una doble transición, ¿no? Transitan de dos maneras. Esto es, y eso me refiero a su significado, hacia el objeto directo, pero también hacia un objeto indirecto que puse aquí en otro color más pequeñito. En latín, muchas veces, por ahí alguna vez Josefina lo mencionó en algo que escribiste y te explicaba Agustín, no recuerdo muy bien ahora, pero decía, me parece que es un verbo que se construye con doble acusativo, ¿no? Cuando en latín mencionan construcciones de doble acusativo, pues también se le llama, una manera de llamarle es bitransitividad. Ese doble acusativo en español se va a utilizar, se va a precisar verbos que necesitan forzosamente, su realización requiere de un objeto directo y de un objeto indirecto. Y verbos de intercambio, en donde de manera general podríamos decir, a ver, permítanme un tantito, déjenme. Muy bien. Entonces resulta, les decía que habrá verbos que, aquí cuando me refiero a estos distintos tipos de verbos, me refiero a su significado, a esta denominación, esta tipología de acuerdo con el significado, y su significado lo voy a relacionar, el significado de los verbos, es decir, la realización mejor de los verbos y la necesidad de que tengan cada una de estas funciones sintácticas. Por ejemplo, si digo, el verbo, iba a los de intercambio, pero me regreso un poquito. Si digo el verbo caminar, yo pienso en el verbo caminar y digo, para que el verbo caminar se realice, ¿qué se requiere? Para realizar la acción de caminar, pues se requiere
al sujeto que camine, ¿no? Nada más un sujeto que camina. A eso me refiero cuando hablo de la realización de los verbos, que se puede, el verbo, este enunciado, digamos, esta oración, se podría calificar complementar con distintas circunstancias, sí se podría hacer, y ahí podría decir, María camina, camina en el parque todos los días, camina alegremente, sí podría hacerlo, pero en realidad la acción de caminar lo que requiere es únicamente al sujeto. Pero ahora, si pienso, vamos a considerar, por ejemplo, me regreso un poco para ponerles un ejemplo de un verbo unipersonal. Si pienso en el verbo llover, puedo decir llovió. Y ya, la acción se está realizando, llovió. En esa acción no se requiere ni siquiera indicar quién realiza la acción, ¿no? No voy a decir llovió, pues, ¿quién puede llover? ¿Del cielo? No. ¿La nube? Pues no. O sea, no hay un sujeto que realice la acción de llover. ¿Puedo de nuevo complementarla con circunstancias? Sí, y puedo decir, llovió mucho, llovió anoche, llovió por mi casa, etcétera, ¿no? Eso en cuanto a los verbos unipersonales. Ya tengo los intransitivos, como caminar. Ahora, un transitivo, fíjense que como aquí lo estamos escribiendo, que transita, su sentido transita a otro elemento que se llama objeto directo, es en razón de su significado. Ajá. Y así puedo decir, quizá, por ejemplo, es que, por ejemplo, el verbo comprar, el verbo tomar algo, coger algo, agarrar algo, ¿no? Que en España se usa mucho un verbo que luego nosotros no queremos utilizar, Josefina, ¿no? Tenemos nuestros complejos porque luego decimos ese verbo coger como que no, y creo que es muy usual para ustedes, ¿no? Entonces, agarro una manzana, cojo una manzana, ¿no? Tomo una manzana. Bien. Entonces, si yo digo, que para que se tome o que se coja, que se agarre una manzana, ¿qué se requiere? Se requiere tanto el sujeto que va a tomar como el objeto que se va a tomar, que se va a elegir. Porque si no, la acción de coger una manzana, de agarrar una manzana, de elegir una manzana, no se realiza. Me refiero a las acciones, que se realicen las acciones. Ajá. Entonces, la bitransitividad, observemos, generalmente se va a tratar de verbos de dar, de verbos de entregar. Ajá. Por ejemplo, pienso en el verbo regalar, ¿no? Quizá, si pienso en el verbo regalar, yo voy a necesitar especificar la persona que regala. Para que la acción de regalar se realice, ¿qué necesito? La persona que regala, María regala, lo que regala, ¿no? María regala una flor, ¿y a quién le regala la flor? Porque si no existe aquí quien recibe la flor, la acción de regalar o de entregar no se realiza. Estamos hablando de realización de las acciones, ¿sí? Ahora, muchas veces no se gramaticalizan, no se especifican, por ejemplo, en el caso de María regala una flor, a lo mejor no es necesario especificar a quién se la regala, pero gramaticalmente, ¿no? Sí podemos entender que para que para que se pudiera haber realizado esa acción de regalar, alguien tuvo que ser el beneficiario de esa acción, tuvo que recibir la flor. Entonces, eso va a pasar en virtud de ¿qué? De los significados de los verbos, es que vamos a tener la presencia de determinados argumentos, que son el sujeto, el objeto directo, el objeto indirecto. Fíjense, casi siempre los opcionales son los complementos circunstanciales. Esos casi siempre son, les digo, opcionales. Pero en el caso de los verbos de intercambio, que bueno, de entrada es el verbo intercambiar, ¿no? De entrada es el verbo intercambiar.
Para poder realizar la acción de intercambiar, esto es, vamos a poner el verbo en pasado, si quieren, intercambio, y en tercera persona, intercambió. Para que yo pueda, o puedo decir, a ver, Ludo, intercambia algo. Ludo ahí es el sujeto, realiza la acción de intercambiar. Ahora mismo, Ludo tiene que decir, bueno, necesito intercambiar algo. ¿Qué intercambio? Bueno, voy a intercambiar esto. ¿Con quién? Ya esto sería el objeto directo. Yo, no, yo Ludo, ¿no? Yo Alejandra, intercambio esto. Voy a decir, aquí se llama engrapadora, también le dicen grapadora, no sé, a mí ese nombre de grapadora no me gusta tanto, más bien decimos por acá engrapadora. Entonces, intercambio la engrapadora. Ahora, ahí a fuerza, para realizar la acción de intercambiar, necesito saber con quién la voy a intercambiar. La intercambio con Miguel. La voy a intercambiar. Ya hay 3 elementos, 3 argumentos. ¿Quién intercambia? Lo que se intercambia y con quién se intercambia. Pero falta otro argumento importante. Es ¿qué voy a recibir a cambio de esta engrapadora? Porque es ¿por qué la intercambio? Porque otro objeto. Puedo intercambiarla por dinero, ¿no? Y ahí ya no sería intercambiar, ahí ya sería vender, en todo caso. Entonces, aquí puedo decir que se trata de verbos de intercambio o de compra-venta, ¿no? Entonces, a veces siempre nada más se expresan, se manifiestan los argumentos sujeto y objeto, nada más. Y voy a decir, yo compré un chocolate, yo compré un chocolate. No hay necesidad de preguntar por los demás elementos. ¿A quién le compré el chocolate? ¿Y cuánto me costó? ¿O en cuánto compré ese chocolate? Porque cognitivamente sabemos que para poder comprar algo, pues tuve que tener dinero. Necesariamente debió haber dinero. Para poder intercambiar algo, pues debió haber 2 elementos en donde a veces el elemento es el dinero y entonces es compra. Y también necesariamente tuvo que haber un vendedor, ¿no? Esto lo suponemos, cognitivamente lo sabemos, gramaticalmente no necesitamos especificarlo, a menos que el objeto directo sea muy específico. Siempre les digo, como por ejemplo, imagínense decir, compré un riñón, ¿no? Es que compré un riñón. Híjole, pues ahí sí. Hasta primero nos queremos enterar de los argumentos, a lo mejor circunstanciales de causa. ¿Y por qué? A ver, cuéntanos el chisme. ¿Por qué compraste un riñón? ¿No? Ay, no sabíamos que estabas enferma. O cualquier cosa, ¿no? No sé. Pero ahí sí podríamos decir, ay, se compró. Naturalmente que podríamos saber que el vendedor a lo mejor estaba en el mercado negro, porque esperar en una lista de donaciones y todo esto puedes llevarte años. Y la pregunta, bueno, yo me imagino que sí puede haber venta de todo esto, ya en el mundo todo se puede, pero ¿cuánto costará un riñón en el mercado negro, no? ¿Quién sabe? A lo mejor en unos contextos específicos es que sí, la pregunta por esos argumentos sí se especifique, ¿no? Pero cuando digo simplemente, Ludo, fíjate que ayer ay, es que luego les digo cosas que aquí decimos un plumón, ¿no? Por ejemplo, ayer compré un plumón. Ay, pues qué bueno, felicidades. Era el que le hacía falta para subrayar los verbos ahí en la escuela, ¿no? Muy bien, este plumón que me hacía falta lo compré. Pero ahí Ludo no me dice, bueno, entonces no lo entiendo la oración porque falta a quién se lo compró y cuánto costó, ¿no? Compré un plumón en la papelería en 50 pesos o en, no sé, lo que cada quien quiera. En euros no sabría, ¿no? ¿En cuántos euros, Josefina? 50 pesos, como en 2 euros, ¿no? Más o menos. Entonces, lo compré. Nada más digo, lo compré y punto. Cognitivamente sabemos que hubo quien lo vendió y que hubo dinero. Ahora, si digo que me compré una residencia en Beverly Hills, Miguel, pues Miguel va a decir, ay, por favor, ¿no? Ahí sí, ni que tuviera dinero. Naturalmente que yo creo que hay residencias en venta en Beverly Hills. No ha llegado Nancy para corroborarlo, pero yo me imagino que sí, ¿no, Ludo? Digo, yo puedo ser claramente una compradora.
hay residencias. Ahí hay dos argumentos muy importantes, pero faltan otros dos muchísimo más importantes, que es, no, yo creo que el argumento vendedor sí hay, ¿no? Viene personas que los venden, exactamente. Eh, bueno, sí, aunque en el caso de mi residencia en Beverly Hills, yo creo que no se podría dar, José. Yo creo que ya viene la siguiente declaración de impuestos y yo todavía debo los anteriores, ¿no? Todavía no termino de pagarlos, mejor hay que decirlo. Entonces, falta ese argumento muy importante que es el dinero. Por lo tanto, la acción de comprar una mansión en Beverly Hills no se va a poder hacer. ¿Por qué? Porque falta un argumento muy, muy importante que también es el precio. ¿Bien? Sí, Agustín. Entonces, ahí tenemos que dependiendo la naturaleza del verbo, es que las funciones sintácticas pueden ser o no ser posibles. Ahora, ya hablamos de todos los verbos. ¿Algún ejemplo? Llovió, camina, agarra, toma, coge una manzana, entrega un regalo, y aquí compra una flor, ¿no? Por ejemplo. El copulativo, recordemos que el verbo cópula por naturaleza es el verbo ser. El verbo cópula une. ¿Y qué va a unir el verbo cópula? Va a unir un sujeto y lo que se predica, fíjense, por eso están los dos en color azul, lo que se predica de ese mismo nombre, que es el sujeto. Por eso le vamos a llamar predicado nominal. Y los dos van en caso nominativo, lo sabemos. ¿Por qué? Porque nos seguimos refiriendo al mismo sujeto. Entonces, dependiendo de la naturaleza del verbo, es que podemos tener ninguno de estos argumentos. Puedo tener un argumento que es el sujeto. Si no tengo ninguno es que es unipersonal. Si tengo nada más el sujeto es que el verbo no transita al objeto directo, por eso se llama intransitivo. Si el significado del verbo transita al objeto directo, por eso se llama transitivo. Si el significado del verbo ahora transita, pero no solamente a un objeto directo, sino también a un objeto indirecto, y en latín a veces a dos objetos directos, a esto se le llama bitransitividad. Y si los verbos son verbos de intercambio, de compra-venta, ahí los complementos circunstanciales, a quién o dónde lo compraste, a quién se lo compraste, más bien el vendedor, la especificación del comprador, del vendedor, y el dinero son argumentos circunstanciales que van a ser necesarios para entender la acción de comprar o entender la acción de vender. ¿Vale? Entonces me refiero a la naturaleza en cuanto al significado de los verbos. ¿Para qué? Para poder expresar o para poder entender la presencia de estas funciones sintácticas. ¿Vamos bien? Entonces, ¿quién determina si están presentes o no? Aquí, en la posición del director de orquesta, el director de orquesta. Con estos colores los vamos a ir identificando poco a poco. Entonces, en las oraciones que les mandé, en esas horas, que las tomé del mismo... aquí está la cita de todas, son 24. Sí, son 24. Vamos a seguir sacando de ahí oraciones. Son ahora oraciones simples. Entonces, estas oraciones, algunas están tomadas justamente, déjenme ver, creo que nada más una. Ay, no, qué raro. Ya tengo otro documento en donde estoy sacando, no, creo que nada más la 20. Mira, Josefina, aquí la van a identificar. Anímula, oágula, oblándula, hospes, ¿no? Entonces, de la antología
textos latinos. Pero las demás son tomados de otros autores. Ahí están. Así. Agustín. Dos preguntas. Sí, Agustín. La primera pregunta es que en español existen verbos que pueden ser transitivos o intransitivos. Sí, claro. Y la segunda pregunta es si dentro de esta clasificación sintáctica de los verbos entraría los verbos reflexivos. Yo no sé si en latín existe. Sí, desde luego. Yo me peino, yo me alegro. Pero fíjate muy bien, a lo mejor es darle otra denominación, ¿no? Como de reflexivos. Pero la reflexión, ¿qué indica? Que la acción recae en el mismo, se ve reflejada en el mismo sujeto. O sea, que el sujeto es al mismo tiempo sujeto y objeto. ¿Sí te das cuenta, Agustín? Por eso es que los dejo dentro de la categoría de transitividad. La cuestión es que la transitividad es el mismo, el objeto directo es el mismo sujeto. Me peino, me levanto. ¿Sí, Agustín? Por eso caben dentro de, aunque aquí si quieres, abajo podríamos escribir, ¿no? En todo caso, podríamos dejarlo aquí, que aquí entran los reflexivos. Luego a ver de qué manera nada más para que quede en la grabación, de qué manera lo acomodamos para ahí, para que se vea que quede en la misma línea, que es un tipo, la reflexión es un tipo de transitividad. ¿Sí, Agustín? Y otra pregunta, me decías dos. Sí, la otra pregunta es si como en español existen verbos que pueden o ser transitivos o Ay, no te escuché, no intransitivos sé según si la fui yo. circunstancia. A ver, de nuevo, Agustín, ¿por qué no te escuché? A ver, Discúlpame. No, yo debe creo ser que el... fui yo. Yo fui. Sí. Ahora sí. Ahora, ¿se Ya. escucha ahora? En latín existen verbos que pueden ser o transitivos o intransitivos, Sí, según sí, el... sí. Sí, muy bien. Es que a veces van a tener esos verbos, se llaman construcciones absolutas. Por ejemplo, a veces son los verbos que tienen que ver con los sentidos, ¿no? Por ejemplo, cuando implica una facultad, por ejemplo, el verbo ver, que en el diccionario en español claramente te dicen con valor intransitivo o transitivo, ¿no? Pero un ejemplo muy claro es el de los sentidos. Yo puedo decir veo algo o tengo la facultad de ver, ¿no? Yo simplemente puedo decir veo, siento, ¿no? Huelo, sí, pero también puedo especificar algo, o sea, también pueden tener un valor intransitivo, ¿no? Fíjate que aquí solemos, en el español de México, no sé, yo digo en el español de México porque a lo mejor ahorita ustedes me van a decir, sí, acá también es así, pero no lo sé. En el español de México solemos decir, mira, como una palabra fática de contacto, Josefina. De contacto en la que nada más implica al otro que te espere un momento mientras sigues argumentando cualquier cosa. Mira, entonces alguna ocasión a un niño, porque es maravilloso hablarles a los niños y sobre todo cuando te están poniendo atención, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez le dije a un sobrino, ¿no? Bueno, el hijo de una amiga, pero para mí era mi sobrino. Le dije, mira, Fede. Y me dice, ¿qué? Y volteó como diciendo, ¿qué? Sí, ¿no? O sea, volteó a ver qué miraba, porque obviamente yo le estaba diciendo, mira, pero no, yo le iba a explicar algo, mira, esas palabras que se utilizan para establecer la comunicación en un diálogo, como sí, de acuerdo, esas palabras fáticas llegan a utilizarse, el mira, ese verbo, ese imperativo, llega a utilizarse como ese tipo de palabras. Pero el niño no lo tomó así, o sea, el niño sí estaba tomando la construcción claramente como una transitiva y esperó a que yo le dijera algo, porque mira, y volteaba. Yo me daba cuenta como que no me estaba poniendo de pronto atención, y después dije, qué inteligente. Él escuchó mira y dijo, sí, ¿qué miro? Volteaba a ver qué miraba, ¿no? Entonces sí, tienes razón. Esa sería una muletilla, ¿no, Josefina? Más bien, muletilla. Fíjate, no sé, y llegan a utilizarse demasiado y con tanta insistencia el este, justamente porque son palabras, ahí va las muletillas, son frases que se repiten, palabras que se repiten.
espérame, ya me distraje. Pero justamente las fáticas no son muletillas, más bien las fáticas son las que están garantizando que la intercomunicación con el receptor del diálogo se esté llevando a cabo. Cuando decimos... Pero creo que los argentinos también utilizan el en ese sentido. Bueno, están hablando, para que estés atenta a lo que te están Pero yo diciendo. más bien la tomo como reflexiva, más bien como una muletilla, ¿sabes? En el sentido de lo discursivo, de hacer una pausa mientras preparo mi argumento, por eso te digo, más bien en el sentido de discursivo, porque quizá aquí utilizamos más en las palabras de intercomunicación el sí, no, ¿no? Ya ves, acabo de utilizar un no, ajá, que es muy claro cuando uno está hablando por teléfono, a lo mejor, y el otro te está hablando y tú le dices, ajá, sí, de acuerdo, muy bien. Que me encantan, por ejemplo, en Platón, en los diálogos, que sí, estoy de acuerdo. ¿Cómo no? Tienes razón. Porque esas son ese tipo de palabras que garantizan esa intercomunicación con el otro. Pero el sí aquí, Josefina, uy, es la que más utilizamos como muletilla, ¿no? Mucho, mucho, mucho nosotros. No sé en España cuál es la que tengan, pero Pero acá. ¿en México lo usáis como en Argentina? ¿El este? ¿El Uy, mucho. Pero no tanto como los argentinos. Uy, ¿verdad que sí, muchachos? No, ¿qué va? Si yo escucho de hablar a Agustín y está utilizando el en todas sus oraciones. A lo mejor no has descubierto que sí utilizamos mucho el este. A lo Pues mejor, no. ¿no? Le voy a decir a Josefina, sí, creo que sí. ¿No? Sí, creo que sí lo utilizamos mucho. Hasta tenemos chistes que dicen el de este de la de esta, pásame el este de la de esta. No sabes, es maravilloso el este. Pero ya te lo cacharon, Agustín. Ya te cacharon tu muletilla. Ajá, muy bien. Bueno, entonces, hablando de los verbos reflexivos, los colocamos aquí. Ahora no sé por qué llegué a... que hay verbos que pueden tener un sentido transitivo o intransitivo, ¿no? Entonces, les conté esa historia de mi querido Fede cuando yo le decía, mira, Fede, como para que se esperara un poco. Y él volteaba para ver que miraba, porque le estaba diciendo, mira, entonces sí, ¿qué? ¿No? Después me di cuenta que él lo estaba entendiendo como una transitividad y naturalmente él esperaba ver algo porque era la orden o lo que yo le estaba comunicando. Bueno, y esas son no sé si con esto queda respondido, Agustín. ¿Sí? Ya está, sí, gracias. Sí, muy bien. Ahora, en el caso de las oraciones, les digo, se trata de oraciones simples, de las oraciones simples, déjenme ver. Es que ahí nos pone, bueno, ajá. Sí, muy bien, Ludovico. ¿Verdad? Pero ese verdad sí es de contacto, ¿verdad? ¿Verdad, Josefina? ¿Verdad? ¿Verdad? Acá luego decimos, vea. Ajá, vea. Ahí está, Josefina, para que vayas viendo que también la utilizo. Pues bueno, ahí va. Entonces son oraciones simples. Aquí los verbos ya los subrayé, ¿no? Si quieres, podemos leer cada una de estas oraciones y quiero que fíjense bien, Miguel, fíjense bien todos, que estos verbos vamos a identificar primero en estos verbos, están aquí identificados con mucho cariño para ustedes, pero vamos a ver, es que lo iba a poner en Zoom, pero luego en Zoom no se borran las cosas. Quiero que ya quede aquí para la posteridad. No sé por qué ahora todo se está complicando. Sí. Ok. Que las terminaciones que vamos a utilizar
para identificar un verbo, a lo mejor para algunos, pues ya son más que obvias que las terminaciones. En la primera persona, igual que en el español, va a ser la O, la desinencia O, cuando esté en primera persona. En segunda persona, la desinencia S, que me encanta la desinencia S, porque les digo que a veces los alumnos, al escribir ves de ver, ¿no? Ya ves o no ves, lo escriben con Z. Acá sucede mucho, Josefina, que lo escriben con Z los jóvenes porque lo relacionan con el una vez, dos veces, y entonces es de las faltas ortográficas más frecuentes que tienen los chicos. A lo mejor cuando hacen ustedes la diferencia entre la S y la Z, no es tan común para un español, a lo mejor, ¿no? Que cecea, digámoslo así, ¿no? Pero acá, que se pronuncian igual una vez que ya ves de ver, pues sí llegan a confundir la ortografía. Entonces, O y S, igual que en español, fijémonos en esto. Y ahora, la tercera persona termina en T. Entonces, por eso aquí vamos a tener verbos, sobre todo vemos aquí est, en tercera persona, fíjense, esa tercera persona siempre va a tener como marcador la T. En español, ese marcador no se da, se pierde, en español, se pierde, y es una letra que no puede ser final, una consonante que no puede ir al final de una palabra en español, ¿no? Entonces se pierde, desaparece. Luego, la primera persona del plural, por ahí ya vi un verbo que sí lo tenemos con esa claridad. Tengo la terminación mus, por ejemplo, aquí tenemos estimemus, ¿no? Cuando está en primera persona del plural, igual que en español tenemos mos, estimemos, si queremos aquí la misma traducción del verbo. La segunda persona del plural, que ya habíamos dicho, ¿te acuerdas, Josefina? Que ya habíamos dicho que me gusta ahí, más bien, me da envidia ahí hasta cómo dicen vosotros, ¿no? Queréis, porque en realidad ahí sí viene del latín, tis, y la tercera persona del plural, igual que la tercera del singular, también termina en T, pero va a estar precedida de una N, entonces NT. Esa va a ser la diferencia entre la tercera persona del singular, que tiene una T al final, y la tercera persona del plural, que vamos a tener con NT. ¿No? Entonces ahí vamos a tener esas terminaciones. Es una manera fácil de identificar las desinencias verbales. Pero también vamos a considerar, Josefina, como maestra de lengua española, ya me dio miedo, así como luego me da miedo los dentistas que te sientan ahí en el sillón y estás hablando y para explorar tus defectos del habla y que si la mordida y todo esto. Ya Josefina nos está descubriendo las muletillas y nuestros vicios de la lengua. Qué bonito es eso, ¿no, Josefina? Porque aparte tú como escritora tienes que ver todo eso, si tienes personajes. No, me imagino, o sea, como creadora, ¿no? Si tienes un personaje argentino, por ejemplo, tienes que hacer una investigación. Sí, pero tanto como creadora no me atrevo yo. Yo me quedo solamente como filóloga hispánica. Sí, ya, con eso. Imagínate los que, jole. Pero bueno, sí, si tuviera que crear un personaje argentino, Ahí tendría que tendrías ponerlo a tu amigo hablando en Agustín. argentino. Ahí tendrías a tu amigo Agustín que te dijera, ¿qué es aposta, Josefina? Bueno, muy bien, que te explicara todo esto. Muy bien. Lo mismo si quieres aquí con mexicanismos, ya sabes, nos dices y te explicamos. Ahora, eso en cuanto a. Después, siempre que vemos entonces los verbos, recuerden que el verbo es importante identificarlo porque como núcleo, voy a tener aquí en la posición de la orquesta, va a ir guiando qué se necesita.
Pero enseguida, después del verbo, hay que relacionar quién realiza esa acción. Siempre, quién realiza esa acción. Entonces, junto con el verbo, vamos a anclar el sujeto. Que el sujeto, si es un verbo, vamos a ver aquí, si es un verbo que está en primeras personas, ¿quién va a ser el sujeto? Si está en primeras personas, vamos a recordarlo aquí. Déjenme escribir esto. Ego. Muy bien, Josefina. Sería ego, ¿no? Y si es la primera persona del plural, el sujeto es Nos. nos, nosotros. Entonces, es un pronombre, claramente los pronombres. Cuando el verbo está en las primeras personas, tenemos los pronombres de primeras personas como sujeto. A veces suele omitirse el sujeto cuando el verbo está en primera persona y decimos que son los sujetos tácitos, ¿no? O gramaticales, sobreentendidos en el verbo. Bueno, y lo mismo pasa con la segunda persona. Es más, cuando tenemos un discurso en segunda persona, que lo distinguimos por la S, también es muy probable que encontremos vocativos. Los vocativos, entonces, que refieren al interlocutor, van a estar dentro de un contexto en segunda persona. Entonces, aquí, ¿quién es el sujeto? Aquí el sujeto es tú, y en la segunda persona del plural, el sujeto es was. Vos. Muy bien, was o vos. Muy bien. Entonces, cuando los verbos están en primeras y en segundas personas, vamos a relacionarlo también con que su sujeto son los pronombres de primera y segunda persona, que suelen muchas veces sobreentenderse. Ahora, cuando tengo construcciones en tercera persona, es ahí sí cuando voy a encontrar la presencia de ¿qué? De sustantivos o de nombres en nominativo. Estos también están en nominativo, pero son pronombres. Ahora voy a hablar de sustantivos y de adjetivos en nominativo. Por ejemplo, en esta primera oración podríamos decir, ¿no? Creo que aquí la referencia está más grande que la oración, ¿no? Pero ya vieron, termina en est y ya se acabó. Aquí podríamos decir, el verbo es est, ¿no? Está con su adverbio de negación, aquí está non est. Entonces, ¿quién no es? ¿Quién no es? Entonces aquí vamos a buscar el sujeto. Como está en tercera persona, aquí sí tiene que ser un sustantivo, a veces calificado con su adjetivo, pero tiene que estar en nominativo. Si hubiera estado en primera persona, no sería tan fácil identificarlo. O sea, sí, pero podría haber estado sobreentendidos estos pronombres, los pronombres de primera y de segunda persona. Por lo tanto, aquí vamos a tener, aquí necesitamos buscarlo en la posición de sujeto. Recuerden, por eso puse aquí un poquito más abajo los complementos circunstanciales, porque en realidad, como que la línea sintáctica que me da la gran diferencia entre las oraciones es la del sujeto y objeto directo. Si es oración, acuérdense, copulativa va a requerir sujeto y predicado nominal, ¿no? Entonces, sujeto y objeto directo. Los complementos circunstanciales, igual como lo dice su nombre, son complementos, no son necesarios. Entonces, sujeto y objeto directo. Entonces, la posición del sujeto, ¿cuál es? La primera. También tiene una posición específica para encontrar el sujeto. No lo voy a, por ejemplo, si aquí el sujeto es est eiecta, el verbo, perdón, si aquí el verbo es est eiecta, no voy a buscar el sujeto al final, que sí se podría hacer, pero generalmente en prosa vamos a tener que el sujeto va al principio, ¿no? Va al principio. Ahí estamos dándole una importancia a ese elemento, ¿no? A quien realiza la acción. Entonces, por ejemplo, aquí, en la número 1, ¿cuál sería, Agustín, el sujeto?
Si quieres lingua, leerla completa, no, no, Agustín. lingua latina emortua non est. Ajá. Y bueno, ahí sería lingua latina. Lingua latina. Lingua latina. Ese va a ser mi No, sujeto. claro, este es el sujeto. Sí. Ese es mi sujeto. Perfectamente. Sí. Aquí vamos a ver que estamos en una oración con verbo ser. Aquí otra cosa muy importante, que vamos a ir poco a poco utilizando. Aquí tengo el verbo ser, fíjense. Pero acá también vuelvo a tener el verbo ser. Fíjense, sobre todo quiero que lo observen Graciela, Miguel, Joseph. Los demás ya están más acostumbrados con esto. Ya estudiaron latín en otros años. Uriel yo creo que ya también, aunque es muy chiquitito, ya tiene otros cursos de latín. Pero a veces, bueno, chiquitito de edad, porque Josefina ya les dije cuánto, como que mide como 3 metros el Uriel, ¿no? Entonces, aquí el verbo ser, cuando está colocado junto, y voy a decir ahora junto, porque generalmente se dice que va después de un verbo, que cuando actúa como auxiliar va después de un participio perfecto, de lo que le habíamos llamado participio perfectus, tatum, tus, tatum. Entonces observemos que aquí dice est, eyecta. En otras construcciones podría estar después, eyecta est. Entonces, dependiendo la época, el verbo ser puede colocarse antes o después de un participio perfecto. Cuando yo tengo un verbo ser en una oración, tengo que verificar si en realidad se trata del verbo ser o si se trata de un auxiliar o si está actuando como un verbo que está auxiliando aquí a otro verbo, como lo vemos acá. ¿Cómo vamos a saber eso? Por su posición junto a las formas verbales, participios perfectos pasivos, terminados en tus, ta, tum. Por ejemplo, observemos también en la número 3, que marcamos como verbo, un verbo compuesto, sunt inducti, en donde tengo nuevamente el verbo ser, son, sunt, y luego tengo un verbo terminado en tustatum, nada más que esté en plural. ¿Por qué? Porque el verbo está conjugado en tercera persona del plural. Por lo tanto, aquí sí voy a tener las terminaciones. Voy a escribirlo aquí. Aquí sí tendría las terminaciones tustatum. Santo que hay que moverle aquí al zoom. Tustatum. Y aquí tendría la terminación, cuando es en plural, y tae, ta, ¿no? Entonces aquí podría ser est eiectus, o est eiecta, o est eiectum. Naturalmente que aquí dice est eiecta porque en femenino, porque se refiere nuevamente, Agustín, se refiere a quién? A lengua latina. ¿Sí? Si hablara de un hombre, si dijera homo, tendría que haber dicho est eiectus, ¿no? Si hablara, por ejemplo, del derecho, hubiera dicho ius est eiectum, porque sabemos que esa palabra tiene género neutro. Ahora acá va a decir sunt inducti, pero también podría haber sido sunt inductae, y también podría haber sido sunt inducta, dependiendo del género. Aquí en la oración dice sunt inducti porque se está refiriendo a quién, a un sustantivo de género masculino. Si hubiera sido femenino, diría inductae. Si hubiera sido neutro, plural, hubiera dicho inducta. Y por posición en la número 3, a ver, Ludo, ¿quién sería el sujeto? A ver si Ludo no se está durmiendo, ¿eh? Ludo, ¿andas por ahí? ¿Ven? Sí, tengo dotes de bruja. Sí se fue a dormir el Ludo. Ahí está.
Ah, no, Graciela. Se prendió la camarita de Graciela, ¿no fue? No. Graciela. Ay, Graciela, desapareciste y nos dio miedo. No te veíamos. ¿Quién sería el sujeto aquí de sunt inducti? Los Por sermones. posición y por terminación. No te preocupes, Ludo, ya vimos. Sí, los sermones vulgares. Los Bueno, es sermones desde vulgares, antes los de sermones ver- vulgares. Exactamente, ese va a ser el sujeto. Sermones vulgares sunt inducti. Fíjense, es importante no nada más tener en cuenta estas terminaciones verbales y que cuando los verbos están en primera y en segunda persona tienen como sujeto un pronombre y cuando están en terceras personas van a ser sustantivos con adjetivo, sustantivo con adjetivo, sustantivo con adjetivo. Dependiendo la época, también podría decir, estar antes el adjetivo, decir latina lingua, latina lingua. O en lugar de sermones vulgares, podría haber dicho vulgares sermones, ¿no? Eso se le llama posición del adjetivo atributiva o predicativa, ¿no? Si está antes o después. Eso va a ser importante por la época, ¿no? Pero finalmente va a calificar al sustantivo. Esto también me acerca a considerar que las construcciones están en tercera persona. Bien. Ahora, en esa misma oración 3, tengo otro substituti. Observemos que está unido por la conjunción et. Aquí voy a tener la conjunción et, mayor problema. Creo que no hay problema en identificar una conjunción et. Creo que todo mundo sabemos que et significa ¿qué, Miguel? A ver. Si el Miguel anda por ahí o también ya se fue a dormir. Era y puede tener otras formas esa conjunción, ¿no? Que puede tener la forma enclítica cue o con la forma de terminación cue, ¿no? Entonces es y, muy bien. Entonces, aquí vamos a ver que podemos tomar como una referencia, podemos considerar que une palabras. ¿Cuál? Y es la palabra que está antes. A menos que estuviera aquí una coma, ¿eh? La coma ya rompería toda esta explicación que ahora les doy. Está antes. Es como antes tiene un sunt inducti, seguramente va a estar uniendo este verbo con otro verbo también, porque va a unir palabras iguales, de la misma naturaleza. Entonces, si aquí está junto a un verbo, es que está uniendo verbos. Entonces, claramente va a unir ¿qué? Fíjense en la forma de inducti y la forma de substituti. De nuevo tiene la forma tu, sta, tum, aquí ti. Por lo tanto, esto quiere decir que el verbo sunt inducti, que tiene un auxiliar aquí, va a repetir también el mismo auxiliar en el siguiente verbo. Pero ya no se repite el auxiliar. Este auxiliar funciona para los dos. Sunt inducti et substituti. Es como si dijera sunt inducti et sunt substituti. Y sabemos que en español llegamos a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Son recibidos y considerados amigos. Son recibidos y son considerados, ¿no? Es como si dijera esto. Aquí dice, son introducidos y sustituidos. Fíjense bien, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos que el verbo, estos dos verbos van a tener como sujeto sermones vulgares. Muy bien. Ahora, sí, José, ya sé, pero ahora voy a, fíjate, José, no sé a ti qué te enseñaron, pero o si tuviste tú clases de didáctica, que yo creo que sí. A veces nada más un pobre semestre nos dan acá de didáctica, pero nos decían en las prácticas, el que agacha la cabecita, que mete la cabecita, ese pregúntale, aquí no agachan la cabecita, aquí prenden la cámara, apagan la camarita, ¿no? Ya me los caché, Josefina, así son, y así somos todos, porque cuando nos vuelve a tocar ser alumnos, ¿no? Así también, ay, que no me pregunte, que no me pregunte. Bueno, ahí va. Ahora,
vamos a ver differunt. Vemos en la 4. ¿Ya observaron que differunt está en plural? ¿Cuál sería entonces la marca ahí, Joseph, que me indica que es un plural? En differunt. La marca, la NT, ¿no? La NT, ¿no? Entonces, y aparte que está en tercera persona. Si es tercera persona, la T es importante. Decimos que la T no puede ser letra final en una palabra en español. ¿Mm? Ni la M, eso es muy significativo en español. Les conté del meme que no sé si es de la página esta que se llama Memento Mori, pero donde está el gatito con una ametralladora, no sé si lo has visto, Josefina, que es muy chistoso, que dice, la ametralladora dice romanceamiento, y dice, acabando todas las M's finales del latín, ¿no? Desapareciendo todas las M's finales del latín, ¿no? Y ahí está un gatito pequeñito con una ametralladora. Entonces, lo mismo con las T's y con las M's, ¿no? Entonces, difieren, son, es. Claramente se ve que es tercera persona del singular. Es, son, difieren, se diferencian. Sería muy bonito decir se diferencian, ¿no? Y tener ese reducto a lo mejor del latín, pero sería más difícil. Y como es una lengua que evoluciona, que tiende a ser económica, también tiende a facilitarnos. Nosotros hacemos un poquito más fácil esa pronunciación, ¿no? Entonces difieren. Tercera persona, ahí está, del plural. Por lo tanto, a ver si César resulta para ti claro. Aquí, ¿quién será el sujeto, Joseph? Búscalo en posición de sujeto. O sea, al principio. ¿Quién sería? No estoy muy seguro. Tú échale, total, si no te lo sabes, pues te regañamos. Fíjate cómo le dije, Josefina, tú échale, para que te vayas aprendiendo ese mexicanismo. Tú respóndeme, tú échale. Mira, ya José escribió. Yo iba a decir todo lo que está antes de interse different. No. Todo lo que, no. Fíjate por qué. Aquí el sujeto nada más va a ser y omnes. Fíjate por qué. Porque si te fijas, y no se trata de un sujeto compuesto, digámoslo así, porque si te fijas, aquí podrías decir, bueno, es que lingua también podría ser un nominativo. Y entonces, ¿por qué no pensar que aquí se le olvidó una coma y que fuera y omnes, lingua? Pero fíjate cómo aquí voy a tener comas que me indican que tengo una enumeración de palabras, ¿no? Entonces, lingua, institutis, legibus, todas estas están en el mismo caso. Habla de lingua, coma, institutis, coma, legibus, ¿vale? Entonces, ¿en qué caso está para que las tres puedan tener el mismo caso? Y está muy bonito este ejemplo, porque te dice que es de la tercera declinación. Te dice que es de la segunda declinación y te dice que es de la primera declinación. Pero los tres están en el mismo caso. ¿En qué caso sería? A ver, vamos por opciones, Joseph. ¿Podrían ser los tres nominativos? No. No, nada más podría ser nominativo. Además, sintácticamente ya no me hace falta porque el sujeto aquí puede ser y, nada más. Sí tiene forma de plural. Y, omnes también, ya está el sujeto. Lingua, no. Podría ser si fuera compuesto. Ahora, institutis no puede ser nominativo. Entonces no puede ser nominativo, ya. O podría ser nominativo de la tercera, ¿no? Vamos a pensar en kiwis, ¿no? Vamos a pensar en omnis, pero podría ser, pero no. Más bien es la terminación esa de is, que me indica dativo o ablativo. ¿Te acuerdas? Dativo o ablativo. Ahora, lo mismo va a pasar, Joseph, con legibus. ¿A poco no? Sí. De hecho, acuérdate que la terminación ibus se contrae, se hace chiquita y termina en is. Es la misma terminación, ibus e is, una contracta. ¿Ah? Ahora, pues estos dos sí pueden estar perfectamente unidos, pero para que se unan también a lingua, ¿en qué caso deben estar los tres? ¿En dativo o en ablativo? Tendría que ser en ablativo. A fuerza, no hay de otra, ¿no? Entonces, lingua, institutis,
y legibus están en ablativo, por lo tanto, van a tener qué función sintáctica. De una vez lo voy a poner. En color verde pongo los complementos circunstanciales. Fíjate cómo aquí los estoy distinguiendo con otro color. Ay, qué sangrona me vi en no aprovechar las comitas también en verde. Ahí están con verde. Entonces, fíjense aquí cómo lo pongo en otro color, lo distingo de para que veas que se llaman grupos de palabras que tienen distinta función, ¿no? El sujeto nada más es i omnes y van a ser los 3 complementos circunstanciales. ¿Sí, Joseph? ¿Vale? Entonces, forma de sujeto. ¿Este es nominativo plural? Sí. Terminación i. Siempre me da coraje que lo digan al revés, pero es lógico que se diga, ¿no? Luego dicen, como en italiano, ¿no? O sea, que la referencia sea el italiano, ¿no? Para pensar en una I de plural, ¿no? Pues más bien es en italiano como en latín, pero bueno, está bien, pues es más fácil para muchos tener acceso al italiano y no al latín. Y lo mismo pasa con la terminación E o AE del latín, AE, que muchos lo pronuncian como E, como en italiano, está bien. Entonces aquí tenemos una I, o como en griego, José, o como en griego, Agustín, o como en griego, Ludo, que estamos viendo, por ejemplo, los pronombres terminados en hoi, hai, ¿no? Los, las. Entonces la I, marca de plural. Y está como nuestro maravilloso español, ¿no, Joseph? Entonces, I omnes. Ahí está un sujeto. Ahí está un sujeto en plural. ¿Por qué? Porque también el verbo está en plural. Entonces, si el sujeto está en singular, más bien, si el verbo está en singular, el sujeto está en singular. Si el verbo está en plural, el sujeto está en plural. Diferunt y omnes. ¿Sí te fijaste, Joseph? Bien, voy a borrar. José está dando las respuestas también. No, José no. Es que luego José contesta. No creas que no leo las respuestas, José, si las pones ahí en el chat. Si las pones en el chat, sí las leo. Luego estoy un poco lento, pero sí las leo. ¿Vale? Ahí José nos va a tener que tener paciencia porque estas cosas ella ya las hace muy rapiditas. ¿No? Eso, José, para que luego tus alumnos de conversación, de ahí del chat, ¿no? Para que más rápido pongan, para que más rápido les preguntes, José? Vas a ver, te los voy a dejar bien en morfología para que rápido y les dejes tarea, así como le dejaste a Agustín. Agustín ya pasó su tarea, su exposición, faltan los demás, José. Ahí te encargo a Ludovico, José. Ahí te encargo a Ludovico. Que le dejes una buena exposición. Ok. Ahora, vamos a ver si no te equivocas. Luego, ¿eh? A ver, Ludo, ¿cómo va tu internet? ¿Ya está bien? Perdón. ¿Qué pasó, Joseph? Creo que tenía un poco de problemas para entender bien cuál era el sujeto porque no entendía bien el sentido de la oración. Ajá. Pero lo que dice ahí es algo como, estos hombres se diferencian entre sí. No, pero no por su dice lengua. hombres. Bueno, dice todos. Quizá hubiera dicho todos, homines. Ajá. Todos perdón. estos. Se diferencian entre sí. Ajá. Por la lengua. Ajá. Instituciones y leyes, algo así. Sí, muy bien. Ya lo tradujiste Okay. perfectamente. Ya lo tradujiste perfectamente. Muy bien. Ok. Sí, muy bien, perfecto. Se diferencian entre sí y luego vas a ver que inter se es el otro tipo de circunstancia. Hay 2 circunstancias. Van en el mismo color, pero van separadas. Entre sí se diferencian. Fíjate cómo en el mismo español también decimos, se diferencian entre sí, ¿no? Todos estos, todos. ¿No? Ahí tenemos el omni, omnes. Por y por. O en cuanto a y a. O en, se diferencian en. Se diferencian por. Ajá, muy bien. Muy bien. Ahora, fíjense bien. ¿Cuál sería ahora el sujeto, Ludo? Aquí te bajo la chepia, para que si te sirve, Ludo. Sí, le escucho, magistra. Fíjate disculpe, bien, Ludo. Sí. En la número 5, ¿quién sería el sujeto?
Acuérdate que del verbo, el verbo es el que te dice, sí, corre, ve a buscarlo. O el verbo te dice, no, no, espérate, fíjate bien en qué persona estoy. ¿En qué persona está ahí el verbo? Aestimemus, Por la terminación, mus. por la terminación mus, o sea, nosotros. Por lo tanto, Ok. es probable que haya un sujeto tácito, un Ujú, sujeto implícito en el verbo, sí, plural. plural. Sí. Pero plural, pero nada más nos. No puede hacer aquí otro. Aquí no puede ser otro. O sea, aquí yo estoy de acuerdo contigo. Podría ser rumores. Rumores. Bueno, a ver, ¿están de acuerdo que cue lo separo de la palabra? Sí. Porque cue, ¿qué Bien. significa? Y La terminación cue. Migue, ¿te acuerdas? Es que ya que le pregunté a Migue por Ed, pues No, también le esa pregunté. no me acuerdo, profe. Ok, si no te acuerdas, fíjate, ya te estoy dando la respuesta. ¿Sabes qué, Josefina? A mí me gustaría, bueno, si quieres lo hacemos, pero a mí me gustaría que ahorita hagamos el puro ejercicio de ¿qué? El puro ejercicio de verbo y sujeto, verbo y sujeto, verbo y sujeto, ¿vale? Por ejemplo, y a lo mejor sí podría decir, la lengua latina es, aquí, la lengua no. latina, en la número 2, ¿cómo quedaría? La lengua latina, eiectus. No, la primera. No, a ver, a lo que me refiero, José, es que a mí me gustaría que no estuviera traducida ahorita toda la oración, aunque sí se puede. ¿Qué dice la oración primera? ¿Quién quiere? Si tú quieres, José, está muy No, bien. es que tengo una duda ¿cómo no? entre los ¿Cómo no, participios José? y los adjetivos. Sí. Porque ahí en la primera oración dice lengua latina è morto a non es. Muy bien. La lengua latina no ha muerto. Ajá. Muy bien. Es que he buscado en el Emortua. diccionario y el morto es de ponente. Entonces, Mori. Ajá. emortua es un Adjetivo. pretérito perfecto. Dice emortua como pretérito perfecto, como participio pretérito perfecto. Es que no me viene en el diccionario, estoy mirando el voz. Ajá. No me viene como adjetivo, pero viene el verbo emorio, emortus, Muy bien. ponente. Y no viene como un adjetivo, nada más como adjetivo verbal, entonces. No. O sea, por eso, Y solo como... es que esa es mi duda, porque algunas veces, algunas formas pueden ser participio de perfecto, pueden ser adjetivos. Totalmente. Y aparece una forma del verbo sum. Muy bien. Entonces, en el latín, por ejemplo, en la segunda oración o en la tercera, se ven claramente que forman un verbo porque están juntitos. Sí. Pero en la primera oración o en el latín clásico de Ovidio, los poetas que suelen desordenar bastante. Exactamente. ¿Cómo sabemos si es porque yo a la hora de traducir me lío mucho? Muy bien. ¿Cómo sabemos si va formando, si es un participio, un atributo y el verbo ser, o va formando el pretérito perfecto? Y lo acabas de decir perfectamente tú. Naturalmente que este es muy posterior, ¿no? Esta obra. Muy, muy, muy posterior. Pero a ver, es un autor moderno, naturalmente, ¿no? Pero a ver, si ahora tú dices que en Ovidio, en Horacio, que suelen desacomodar, ¿por qué? Porque escriben en verso, porque para ellos es más importante la prosodia que la sintaxis, ¿no? Aunque ya en la prosa misma el ritmus era muy importante para un romano. Entonces es muy común no solo que hagan esto, fíjense lo que cuestiona Fifi, y que ya hizo muy bien la traducción, ya lo tradujo perfecto. La lengua latina no ha muerto, ya estuvo perfecta la traducción. Ahora, porque vio que el verbo emorior es un verbo de ponente. Bueno, mucha información aquí. Pero bueno, está muy bien. ¿Por qué? Porque aquí les dije, fíjate, Graciela, que cuando veamos el verbo ser, hay que identificar si está junto, puede estar antes o después. Digo junto, antes o después. Un adjetivo verbal, un participio terminado en tus, ta, tum. Ajá. Entonces, el verbo ser es un auxiliar, ¿no? Un auxiliar. Por lo tanto, aquí se ve claramente, como dice José, porque están juntos. Iecta sunt inducti. Pero ¿qué pasa aquí? Que entre los dos se está colocando un adverbio. Bueno, eso hace
nos va a llevar a pensar que también en una época específica, José mencionó a dos autores que escriben en verso, que son poetas, pero que naturalmente a lo mejor nosotros podríamos decir, habrá una época en la que el auxiliar se escriba después del participio. Otra época en la que se escribe antes, y hay veces que va a estar separado por cuestiones de qué, de ritmos también. Entonces, sí, José, naturalmente podríamos decir, tendríamos que decir que si es un adjetivo, pero aquí ya va a ser completo el verbo emortua est. Muy bien, así como lo tradujiste. A menos que el auxiliar el verbo ser no esté en presente, entonces sí se toma el emortua como un predicado nominal. Pero generalmente, aun cuando esté separado, porque estaríamos hablando de un hipérbaton, de esa ruptura de la que tú hablas bien. Pero en este caso, sí, tienes toda la razón. El verbo tiene que ser emortua est, a menos que, como dices, en el mismo box, o morior, nada más, que en el mismo box aquí está, haya algún adjetivo, o sea, que emortus no fuera un adjetivo verbal que proviene del verbo emorior, sino que fuera simplemente un emortus, emortua, emortum, como puro adjetivo, ¿no? Pero sí es un adjetivo verbal. Por lo tanto, vamos a distinguir, espérame un poquitito, Ludo, vamos a decir que sí, como dice José, va a ser auxiliar de emortua. ¿Qué decías, Ludo? No, perdón, que está lista mi conexión. Ya No estoy te bien. preocupes, Ludo, no te preocupes. Sí, Al fin gracias. ya sabemos que es tu pretexto. No te preocupes. Ahora, entonces, ay, de veras, pobrecito Ludo. Entonces, Ah, aquí, tres cosas, Graciela. O va antes el auxiliar de un tustatum, o va después, eso es lo más claro. O puede ir separado, pero cuando se trata de poesía, podríamos decir que aquí el non, pues no es un adverbio tan grave, o no es un verbo tan grave, como para decir que está separando mucho el emortua, el verbo conjugado, el verbo en participio del auxiliar. Esto sí podría ser, ¿no? Entonces, ahí ya tradujo Josefina esto como la lengua latina no ha muerto. Está bien. Podríamos pensar, si fuera un adjetivo, que de todas maneras, muerto, para nosotros, muerto, muerta, es un adoído tosocho, es un participio perfecto también que proviene del verbo morir, ¿no? Entonces, muerto. Bien, entonces ya tenemos aquí claramente la traducción que dio Josefina, ¿no? Entonces, nada más, repetir esta cuestión. El auxiliar puede estar antes, después, muy raro, pero puede estar separado, Graciela, incluso en versos, lo que comentaba ahora Josefina, puede estar en un verso y dos versos después el auxiliar, o dos versos antes el auxiliar y dos versos después el verbo conjugado, ¿no? Incluso se pueden dar estas cuestiones, ¿no? Bien, entonces muy bien. Muy bien, no sé, José, si con esto quedamos ahí en lo que, no fue duda, en la observación que hiciste sobre esta oración. Bueno, a la hora de ¿Sí, José? traducir, yo supongo que, por ejemplo, si fuese ahí, suponiendo que muerto fuera un adjetivo, un atributo, predicado Sí. nominal, Ajá. no fuera el tiempo verbal, No, ya estuviera dentro, ya lo tendría que ver dentro de un contexto, porque si todos los verbos, por ejemplo, van en presente, ahí tendría que decir, la lengua latina no está muerta. Si todos Ajá. los verbos están en perfecto, pues entonces exactamente, ya tendría que... totalmente, sí, todo el contexto. Y ahora también, por ejemplo, en el latín decadente suele ser que en lugar de utilizar esta construcción, no está muerta, utilizan un fuit, ¿no? Fuit. Claro que en el llegan a utilizar el contexto, ajá,
el verbo ser, pero en pasado. ¿Sí? No se murió, no estuvo o no fue muerta, ¿no? Uno me habla del estado, ella permanece muerta y este es que fue muerta por alguien. ¿Sí? Entonces, esta construcción a veces del pasado del verbo ser, el perfecto del verbo ser suele usarse en construcciones en donde debería ir presente. Pero muy bien, José, tendríamos que ver el contexto. Lo he mirado también Graciela. en el diccionario, en el Sí, José. Blanket, Ajá, ajá. y tampoco viene como un adjetivo, viene también como participio de Morior. Sí, es un participio perfecto. No lo marqué aquí por el non, ¿no? Porque quería nada más que vieran sí, quizá después, como un predicativo, a lo mejor sí, mencionar como dices tú ahora, no está y no está muerta, pero está muerta en el sentido también de una perífrasis de permanece muerta. Está bien, muy bien, José. Graciela. Me falta la duda si esta forma estructural también pasó al español, porque, bueno, a mí me hace pensar que en el italiano, y tal vez, no sé, a excepción que me corrija Ludo, el francés también hace como que esta estructura que entre el auxiliar y el verbo haya un adverbio en este caso, y no sé si en el español también sea así. No sé, José, si puedas tú las... Mira, por ejemplo, aquí en México, Graciela, en los registros más coloquiales, ¿no? Hay un adjetivo que a mí me encanta, un adverbio que a mí me encanta, que es el casi, ¿no? Es como el ahorita, ¿no? Es como ¿no? Ese casi, paene va a ser en latín. Que llegamos a utilizarlo y a meterlo ahí en construcciones a veces donde no va. Fue casi inaugurado, fue casi aniquilada, ¿no? Fue casi, ahí quizá ese casi, porque está modificando al participio, por eso aquí hablo del, non, es como, está no muerta, permanece no muerta. Quizá aquí si habláramos de estilos, aunque no creo que gramático lo relacionara así, del uso Josefina, de las litotes, ¿no? De afirmar algo con una negación, ¿no? Por decir, es no inteligente, es no feliz, en lugar de decir es triste, es no, ¿no? Hace no muchos años, ¿no? En lugar de decir hace poco. El casi, Graciela, por ejemplo, esa construcción, sí he visto que separa, ese adverbio sí he visto que separa algunas veces estas construcciones, pero naturalmente que es en registros coloquiales, un registro coloquial. Y en registro coloquial seguramente encontramos esta serie de inconsecuencias sintácticas, seguramente. Sí, Graciela. Y si me fijo en otro, lo hacemos ver. Y si Ludo tiene uno del francés, que lo haga ver también. Y también Agustín, porque también Agustín sabe mucho francés. Ajá. Sí, después vemos esto. Sí, Graciela. Créeme que en cuanto vea esta construcción, digo, para Graciela, y lo apuntaré, ¿vale? Pero acuérdate, acá en latín, eso más bien se refiere a ¿qué? Eso más se refiere a la prosodia. Por eso fue muy significativo que José mencionara a estos autores. Bien, entonces ya está. Bien, ahora, ya tradujo José la 1, ya tradujo, ¿viste qué bien tradujo el Joseph la 4? Hombre, qué chamaco. Ludo, a ver, Ludo, ya ahora sí tu internet. Entonces, aquí, aquí ya quedamos en que el sujeto está implícito, el sujeto es nos. Mira, ahí nos pone, sí, por eso comentábamos que en registro informal, ¿no? José, ahí nos dice, pero no es correcto poner adverbios entre el auxiliar y el verbo. Pero con ese casi, ¿no? Ay, es que ese casi me encanta. Creo que alguna vez leí algo de una lingüista que hablaba justamente del casi.
No son, ¿cómo es? Son casi las 7. No, son casi. No, es que ese casi no se refiere a la acción, sino a veces al adjetivo, ¿no? Entonces pero solamente se dan registros coloquiales, solo en registros coloquiales. A ver si luego encuentro ese artículo y te lo hago llegar, Graciela. Que bueno, el latín vulgar y los registros coloquiales, luego van a ser muy significativos, pero solamente el tiempo va a hacer que las formas naturalmente se lleguen a estandarizar y a convertir en normas, ¿no? Por usos y costumbres. Pero lo que nos comenta Josefina, castellano formal, es muy difícil separarlo, a menos que sea también cuestión de prosodia, ¿no, José? ¿No? Cuestión de prosodia o de poesía. ¿No tampoco, José? ¿Ni en prosodia? Mira, qué bonito. Qué bonito es el español. Los auxiliares no se separan nunca. Nunca, jamás en la vida. No. Han amado, son vistos, son amados, han amado, habían amado. No se mete nunca un adverbio, ni siquiera en prosodia. Si quieren. No, prosodia. Ok. En verso, vamos. En verso, sí, en verso. Sí. A lo mejor algunas si estamos hablando de autores del siglo de oro, pues puede, pero sí. Actualmente no. Ok. A lo mejor quizá llegué a observar, a verlo. A lo mejor quizá en alguna traducción, pero a lo mejor por querer traducir el verso mismo latino, pero a lo mejor en una traducción. Déjame ver si por ahí encuentro algo y te lo enseño, José, pero aguas, no es la lengua original, no es la lengua de partida, más bien estoy hablando de una traducción, ¿no? Entonces, pero es importante lo que nos dice ahora José, ¿no? Que en español, ni en verso, ni en prosodia, ¿no? Entonces, muy importante. Bueno, ahí están las construcciones. Ahora, ya está, estimemos. Entonces, bueno, me quedé con que Miguel, yo le pregunté si recordaba que era todas las palabras que terminen en cue, y te lo pregunto ahora, Miguel, porque hace rato te pregunté por el et. Bueno, et, que significa y, puede tener también la forma enclítica cue. Cuando veas una palabra que termina en cue, así, siempre que tenga al final un cue, esto equivale a un et. Eso querría decir aquí que la conjunción et tendrías que traducirla o reemplazarla, cue, por un et aquí al principio. Es como si aquí al principio hubiera dicho et rumores senum severiorum omnes, pero en lugar de eso dice rumores cue. ¿Sí te fijas, Miguel? Después, naturalmente, que va a haber reglas para ver cuándo se utiliza un et y cuándo se utiliza un cue. Sí va a haber reglas. En latín es muy común, en lugar de comas, cuando nosotros separamos elementos por medio de comas, que a veces se sature, es una enumeración de nombres por medio de et. Y así como nosotros escribimos coma, 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 y al final un i, a veces el uso del cue es que separa el último elemento, ¿vale? Pero ahora podríamos dejar y recordar en que cuando una palabra termina en cue, eso equivale a ¿qué? A la conjunción i. Por lo tanto, ahora Ludo debe considerar que la palabra rumores termina en es. ¿Sí, Ludo? Entonces, pudiera tener la misma forma que omnes, pero, y entonces aquí podríamos caer en es más, aquí también hay un omnes, ¿no? Rumores y omnes. Entonces podríamos caer en el peligro de pensar que esto es ¿qué? El sujeto, pero siempre debe haber concordancia entre el sujeto y el verbo. O sea, aquí el sujeto es nos. ¿Por qué? Porque el verbo está en primera persona. Para que rumores o bien omnes fuera el sujeto, el verbo tendría que estar en
plural, ¿vale? Ujú. Entonces, Sí. Ludo, aquí rumores no va a ser un sujeto, sino va a ser, a ver si puedes entonces deducir la terminación es, ¿qué otra cosa puede ser? No estar en nominativo, sino, también tercera declinación, sino Si no sería, ¿cómo que se llama? Acusativo, ¿sí? acusativo, porque es una S plural precedida de una letra, de una vocal temática. Temática, Entonces sí. aquí el objeto directo es rumores, y es más, rumores, aquí está calificado, aquí va con omnes, fíjense bien, ¿no? Entonces, omnes, rumores. Parece que están muy separadas las palabras, ¿no? El sustantivo y el adjetivo, porque aquí se metieron dos palabras. Esta es una construcción muy bonita, aparte que es Catulo, ¿no? Es un poema, Sí, aparte de sí, esto, ¿no? exactamente, sí. Entramos aquí en la cuestión de los, del perso y todo aquello, ¿no? Aparte de ello. Pero esta construcción es muy griega, ¿no? Muy bonita, muy clásica. ¿Por qué? Sí. Porque dentro de esta construcción, fíjense, esas palabras que se están metiendo en esta construcción de el sustantivo que significa rumores y omnes, que ya dijimos, Joseph, igual que tradujiste acá arriba, todos estos. Entonces aquí son todos los rumores, ¿no? Están aquí, se está metiendo una determinación, un determinante. Estas dos palabras que están aquí en medio, observen, están en qué caso. Aquí es más fácil identificarlo. Severiorum. Ahí es más fácil identificarlo. Están en genitivo. Muy bien, Giancarlo. Y creo Giancarlo ya había dicho que de emortus. Sí, Giancarlo, lo que había dicho Josefina es en adjetivo sería emortus, emortua, emortum, hablando del emortus. Sí, muy bien, Giancarlo. ¿No? Entonces, dentro tengo un genitivo plural y acuérdense que en la tercera declinación, el genitivo plural termina en un. Mucho cuidado. Esto ya alguna vez nos lo hizo ver Josefina en el chat. También, no en el chat, en el grupo, en WhatsApp, que alguien confundió una terminación en y dijo, es un acusativo, y dijo Josefina, mucho cuidado. Recuerden que también puede ser terminación de genitivo, ¿no? Genitivo plural. Entonces, aquí hay dos genitivos plurales. Quiero que sepan que esta construcción interna, que luego se va a llamar encabalgamiento, esa construcción interna que va a estar, digamos, abrazada por dos nombres que están en el mismo género, número y caso, rumores, omnes. Esta construcción interna es más común en griego que en latín. Ahora, ¿por qué? Porque en griego hay artículos, en latín no. Entonces, en griego solemos decir, en griego se suele decir, por ejemplo, la y vida. Y en medio se pone de los hombres. La de los hombres, vida. ¿No? Se hace esa construcción. La vida y el determinante ¿dónde se pone? Se pone en medio, entre el artículo y el adjetivo. Por eso aquí tenemos un sustantivo y un adjetivo, y en medio tengo el genitivo. ¿Sí? Eso es muy común, Graciela, pero sobre todo tratándose de ¿qué? De los genitivos. Entonces ahí está bien, Ludo. Qué bueno que no te equivocaste y que viste justamente que que en esta oración 5 el sujeto es nos. Entonces, quiero enfatizar en eso, quiero enfatizar en que cuando no sé aquí qué pasó. No, sí está bien. Quiero enfatizar en que cuando los verbos tienen su propio marcador de primera y segundas personas, o y s, mus por mos y tis, más parecida al español de Josefina, ¿no? Están o en primera o en segundas personas. Cuando tengo nombres, esto es sustantivos y adjetivos en nominativo, es que la construcción va a estar en tercera persona, ¿vale? ¿Les parece si aplicamos esto mismo
primero, antes de seguir con las traducciones y todo esto, nada más para hacer rápidamente esta construcción, en que a partir del verbo me digan quién es el sujeto. Por ejemplo, aquí, Miguel, en la oración número 6, ¿quién es el sujeto? Sería la lengua latina. Sería la lengua latina. Muy bien. Muy bien. Y en la número 7, José, ¿quién sería el sujeto? En la 7. Christus. Cristo. Claro que aquí entre comas tenemos Eso es una posición. una aposición. Muy bien, José. Una aposición, Graciela, a diferencia de un adjetivo, que tú sabes que un adjetivo califica a un sustantivo, ¿no? Están juntos, aquí tenemos dos sustantivos. Entonces, ¿qué hace una aposición? Es otro sustantivo que explica al otro, ¿no? Explica, pero son sustantivos. Entonces aquí dice que Cristo es el Redentor y es nuestro Redentor, si te fijas. Entonces, no puede ser esto su adjetivo, sino más bien cuando son dos adjetivos, dos sustantivos, uno explica al otro, entonces hablamos de aposiciones. La palabra aposición, como ahora nos lo hizo ver José, significa, ahí lo pongo, aposición. Esta a viene de la preposición latina ad, que significa junto. Entonces está colocado junto, pero es un sustantivo que explica a otro, ¿no? Por ejemplo, Ludo, el alumno más, ¿qué será? El alumno inteligente, no, porque ahí es, sí, Ludo, el alumno inteligente, el alumno inteligente, coma, Ludo. ¿Ya te fijaste? Ahí tengo a dos sustantivos, uno junto a otro. ¿Quién? Ludo, pero ahora vamos a calificarlo con otro sustantivo, ¿no? Ludo, ahora vas a hacer nuestro ejemplo, Ludo. Ludo, ejemplo de mala conducta. Ajá. Ludo, nuestro ejemplo, Ludo. ¿Qué pasó? Dice Ludo. Ludo, ejemplo de mala conducta. Ahí son dos sustantivos, Ludo y ejemplo. Entonces, son un sustantivo explica otro. De tal forma que si yo digo, el ejemplo de mala conducta inventó que no tenía buen internet. Entonces, todos ya sabemos, voy a explicar, ¿quién es ejemplo de mala? Ludo, ¿no? Ahí, Ludo, te voy a, no sé cómo voy a editar ahí, ponerte orejitas de burro, como luego lo hacían los maestros aquí en la antigüedad. Salucita, Ludo, salucita, ¿verdad, José? Está padre, hay que hacer. Es jugo es un tecito que me hicieron de, ¿cómo se llama? Al frío. De manzanilla. Ya se está acabando el frío, Ludo. Más o menos. Más o menos. Muy bien. Sí. 6 grados. Entonces, si dijera aquí, Graciela, nuestro Redentor, fíjate, si no tuviera si dijera nuestro Cristo, nada más, Christus Noster, entonces Noster sí sería el adjetivo de Cristo. Adjetivo. Cuando es un sustantivo, junto a otro no se llama adjetivo, se llama adposición. Adposición. No adjetivo, sino adposición. Nada más que esta D en español no puede ir junto a una P y entonces se dice aposición. ¿Sí, Graciela? Sustantivo junto a sustantivo. Si digo Agustín inteligente, esa es construcción de qué? Agustín inteligente es sustantivo con adjetivo. Pero si digo Agustín compañero de virtud, Agustín compañero, son dos adjetivos. Son dos sustantivos. Agustín es un nombre, un sustantivo, compañero es otro sustantivo, por lo tanto, uno explica al otro. Uno es la aposición del otro. ¿Sí, Graciela? ¿Sí, Miguel? Giancarlo, Román, Uriel, es que Román es tu apellido, ¿verdad, Uriel? Muy bien, perfecto. Bien, Joseph, bien. Entonces ahí está. Perfecto. A veces pongan ahí su... Sí, fíjate que siempre decimos, fíjense el ejemplo que puso Josefina. La posición es Madrid, capital de España.
Muy bien, la posición es capital de España. Siempre decimos que, por ejemplo, en el turismo es son comunes las aposiciones. Por ejemplo, acá se dice, José, México, la ciudad de los palacios. Llegó un momento en que se dijo también la ciudad de la esperanza, pero sin hablar de política, mejor nos quedamos con la ciudad de los palacios. Y así, ¿qué se dice de Toluca? ¿Qué es Toluca? ¿Cómo se promociona Toluca? La Bella. Toluca La bella, pero la bella airosa, ¿no? Sí, ¿verdad? también Es muy viejita esa Toluca posición. la bella, pero está bien, dejémoslo La así. bella, pero ahí tú podrías decir, pero bella es un adjetivo, entonces no es ejemplo, pero al tener un artículo, ese adjetivo ya se convirtió en un sustantivo, entonces es la bella, ¿no? Toluca la bella. Si nada más dijera Toluca bella, sí sería adjetivo, ¿no? Pero por ejemplo, acá también decimos, Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera. Puebla, la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Por ejemplo, dinos una de alguna posición típica de Argentina, Agustín. Argentina, Buenos Aires, nuestra capital. Ajá. Pero así, ¿nuestra capital? Nosotros hablamos así, si no, a ver. No, otra. no. A lo que me refiero es que es Buenos Aires, nuestra capital. Está perfecto, capital nuestra. No, está perfecto, porque el mismo Buenos Aires es una construcción de sustantivo con adjetivo, ¿no? Está bien, estuvo perfecto, muy bien. Por ejemplo, ¿quién es Giancarlo, verdad? Giancarlo es de Perú, ¿verdad, Giancarlo? Sí, de Perú. Si nos dices una en Perú, Giancarlo, si puedes, Giancarlo, si puedes encender tu micro, o lo está escribiendo, yo creo que más bien escribe Giancarlo. Sí, es Lima, la ciudad de los Ciudad de los Reyes. Reyes. Sí, es cierto, qué bonito. Muy bien. Bueno, también le dicen Lima la gris, ¿no? Lima la Porque- gris. Y lo mismo pasa que con la bella, ¿no? Lo mismo. Oye, ¿por qué le dicen así a Lima? ¿La gris? Ajá. Porque siempre para nublado, siempre para de color gris el cielo. Es Ah, característico siempre Lima. Por pero eso le dicen. por que está nublado, por el clima húmedo, más bien. Sí, cuando es invierno, ¿no? Pero generalmente siempre el cielo es de color gris, ¿no? Grisáceo. Es que ya te iba a decir, no, si ese es el color que nos identifica acá la Ciudad de México, pero por la contaminación, ¿verdad, Miguel? Acá por la contaminación, muy bien. Perfecto. Bien. Ahora, déjenme ver. Entonces ya está. Ahí las aposiciones. Por eso ahora, José mencionó, es que Redemptor Noster como aposición. Entonces sí lo podríamos incluir dentro de las aposición, dentro del sujeto mismo, ¿no? Como si fuera un adjetivo, pero como bien José nos dijo, es una aposición, ¿vale? Y ahora, a ver, esta está bien bonita. A ver, Ludo, aunque seas de ciencias. Aunque seas de ciencias. A ver, Josefina, Dígame. Málaga, la Costa del Sol. Ay, qué bonito. Qué bonito. A mí todo lo que tenga que ver con sol me gusta. Yo no viviría, pero si ni por equivocación allá donde tú vives, Ludo. Es terrible aquí, ¿eh? Mire, aquí Yo soy 300 animal días al año no hay tropical. sol, ¿eh? Yo soy animal de sol, no sabes. Y nada más pensar en lo que está pasando ahorita, José, con esa gran tormenta de arena, ya me estoy deprimiendo porque se ve el ambiente como si estuviera nublado, ¿no, Josefina? Todo esto. Está todo como rojizo. Sí, Es sí. como si la foto que os pasé ayer no llevaba ningún filtro, salen en color sepia, es que así lo vemos todo ahora. Ay, José, yo me imagino las personas que tienen asma o alergias o todo eso lo han de estar Sí, pasando. no tienen problemas, se les recomienda no salir. Sí, claro. ¿Me trabé yo o se trabó José? No sé. No, ya está, nada más fue la pura, a lo Ya. mejor yo no te veía moverte y esa es la cuestión. Muy bien, ahora en esta,
¿Cuál sería qué será? Uriel, ayúdanos. Seguramente ya la has visto por ahí. Entre los ejemplos de tus maestros del latín. Oye, Uriel, a ver, cuéntame, ¿quién te da latín? Nada más por chisme, me gusta el chisme. La doctora Leticia Ah, ok. Cerratos. Ajá, muy bien. Entonces aquí seguramente ya te puso esta oración. ¿Sabes que No, ella fue mi perdón. maestra? No le digas porque luego se va a enojar porque va a decir, ay, van a creer que soy muy vieja. Ella fue mi maestra, fui su primer grupo en la facultad. Fue muy joven la maestra Leti, ¿va? ¿Qué pasa? Me da un chisme que sería bueno contar y no puedo. Sería bueno contar y no puedo. Ok, es que la maestra Leti parece que tiene pacto con el diablo, hombre. Se ve bien joven. Pero bueno, digamos que unos poquitos años nomás. Entonces, todavía, ¿verdad, Ludo? Ah, esos ejemplos del Ludo. ¿Cuál sería aquí, Uriel, el sujeto? Búscalo en posición de sujeto. Amiquitia benevolente. Amiquitia, nada más. Ok. ¿No? Porque benevolentia, ciertamente benevolentia, también termina en A, pero está re lejos. Déjame utilizar el re que también utiliza Agustín. Está re lejos, está muy lejos. ¿Ah? No podría ser. Ese concepto mismo del muy lejos o muy cerca nos ayuda, ¿no? Entonces, no. Y además, después vamos a ver que tiene antes un cum, ¿no? Entonces, me quedo con amiquitia. Ahí está. Perfecto. Amiquitia est. Además, otra cuestión, si pensáramos que benevolentia también es el sujeto, en latín sí, la concordancia no es como en español, la concordancia sería con el segundo, en un sujeto compuesto, con el elemento más cercano. En la siguiente dice Joseph, es belgae. Muy bien, Joseph. Y te están tocando las de César, ¿eh? Te están tocando las de César. Es belgae, muy bien, aun cuando lo que acabamos de decir es que los sujetos generalmente van al principio. Ajá. Aquí sí el sujeto es belgae. Podrían haber pensado que era fortissimi, pero por la terminación fortissimi, isimus, isima, isimum, ya claramente tiene forma de adjetivo. Ese es un adjetivo. Entonces, si tengo dos nominativos, aquí está la terminación, Graciela, de tu italiano que tanto te gusta. Aquí está tu i. Entonces, podría bien ser el plural, ¿no? Y acá también la terminación de tu italiano, lo pronuncian con e, ¿no? Belge, luego, belge. No, entonces belgae, que es el sustantivo, va a ser el sujeto y el adjetivo va a ser después el predicado nominal. Así que muy bien. Les pido un favor, miren, nos quedamos ahí nada más en la identificación de los sujetos en cada una de las oraciones. Igual, José, si quieres adelantarte y hacer tu traducción hasta donde tú quieras, todo esto pudiera ser, José, los que quieran. Pero como tarea, a mí me gustaría nada más que siguieran con todas las oraciones, identificando y marquen los sujetos en color azul. Ay, aquí puse a mi Kitty en color rojo, ¿no? Los sujetos en color azul, ¿qué les parece? De cada uno de los verbos, ¿vale? Nada más, Miguel, con eso me conformo, Miguel. Sujetos y verbos, sujetos y verbos. Ahora, si después de esto quisieran hacer más, podrían buscar los verbos en el diccionario, ¿no? Entonces podríamos hacer esto, porque ya después recuerden, ya para irme, recuerden que del significado del verbo es de donde se va a desprender si hay necesidad o no de objeto directo, ¿vale? Y hasta acá, ¿alguna pregunta con respecto a la tarea y todo esto? ¿No? Si no hay dudas, ¿les parece si nos quedamos aquí y nos vemos el próximo lunes? Ay, muchachos, les iba a decir algo. Déjenme grabar. Dejar de grabar.